me parece que ahí nos enfrentamos a la noción, por ejemplo, de un obstáculo epistemológico, o sea, de algo que proponía, por ejemplo, Gastón Bachelard, Sí, que claro, propone claro. también el psicoanálisis, que es la cuestión de... El gran problema que tenemos como en esta relación con las cosas es que Claro. atribuimos valoraciones inconscientes, subjetivas a las cosas, que damos por ciertas, ¿no? Y que confundimos a este conocimiento del objeto con una valoración nuestra. Así es. Y ni Así siquiera nos es. damos cuenta. O sea, Sí, 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 claro. De hecho, esto es súper interesante lo que planteas. Lo que dice Bachelard, lo que dice Lonergan, por ejemplo, de que hay distintos sesgos, ¿no? Y hoy incluso hoy se habla de hay mucha investigación en epistemología sobre sesgos implícitos, ¿no? A veces no explícitos, sino implícitos, como un sesgo económico, por ejemplo, ¿no? Si yo viniera sucio, a lo mejor no le darías el mismo crédito a mis opiniones, ¿no? okay. Es decir, hay una serie de cosas que no tienen directamente que ver con lo que estoy diciendo, pero que por ciertos sesgos nosotros podemos catalogarlo por razones muy independientes al valor mismo de lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, imagínate que la imagen, no, el podcast que tienes es buenísimo, se ve y se escucha muy bien. Gracias. Pero supongamos que la calidad del video fuera mala, ¿no? Entonces, a lo mejor habría un sesgo en cierto segmento de la sociedad que por la calidad del video diría que las opiniones no son buenas, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me explico? O sea, son sesgos inconscientes a veces, ¿no? De hecho, a veces ha pasado, ¿eh? Porque sí, hay algunos videos que a veces se distorsionan un poquillo y como que dicen, no se escucha bien, entonces ya no lo escuché. Entonces, bueno, Claro, está claro. bien. Entiendo. Pero bueno, estos sesgos no significa que, o Sí, sea, sí, como sí. bien dices, no los podemos desterrar o erradicar Ajá. como si fuera una especie de plaga a la que hay que fumigar, ¿no? No. Pero está linda la apuesta, o sea, sí es como, oye, sí, tratemos de ir más allá. De hecho, lo que nos proponen los pragmatistas no es que no va a haber sesgos. De hecho, en este libro Okay. que afortunadamente tienes aquí, una de las estudiantes que hace un capítulo sobre el problema de la fijación de la creencia. Y claro, ¿qué es la fijación de la creencia? Pues el establecimiento de algo que creemos, ¿no? A través de hábitos. Exactamente. Pero hay hábitos como la tenacidad, la autoridad y el a priori, según Peirce, Sí. que pues no son modos racionales, son modos racionales de establecer la creencia que sí usamos todo el tiempo. Lo que él propone es lo que él llama el método de la ciencia, que no hay que confundir con lo que los positivistas llaman el método científico, sino que es una apertura radical a la experiencia. Entonces, muy brevemente, y ya para ir cerrando, porque sé que ya el tiempo nos apremia, lo, que, lo, que, lo que Peirce y los pragmatistas dicen es que no puedes erradicar todos estos métodos, digamos, no racionales de fijar las creencias, porque a veces pueden ser métodos que a veces incluso fomentamos con nuestros propios sesgos, ¿no? Uh-huh. El sesgo de lo que a mí me agrada, el sesgo de lo que es políticamente correcto decir, etcétera, etcétera. Sí. Pero entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, Peirce y también Dewey dice que una manera de... Uno podría ponerse a censurar los métodos inadecuados de fijación de la creencia, pero la mejor manera es exponernos. Crear comunidades de pensamiento en donde tal vez yo te estoy expresando una opinión que viene de ciertos sesgos, pero al exponerme a ti y exponer a escuchar qué opinas de esa opinión, dos experiencias distintas sobre la misma realidad tienen la capacidad de autocorregirse. Uh-huh. Es decir, no quiere decir que tú tengas la verdad o que yo la tenga, sino que exponiéndonos mutuamente a nuestras opiniones, estamos en mejores condiciones de darnos cuenta de en qué cosas estamos cerrados. Que también es una especie de función dialéctica de la conversación. Exactamente. O sea, si yo... Es que cuando empezabas a hablar, a exponer como toda esta cuestión, muy amplia, muy rica, Claro, o sea, claro. y
me hacías acordarme de Parménides, del diálogo Parménides. O sea, como empieza toda esta Claro, exposición y dice, vamos a tomar en cuenta como si la hipótesis contraria fuera cierta. claro, Que nosotros sabemos que no es cierta y voy a exponer por qué no es cierta, exactamente. pero vamos a exponer como si sí lo fuera. Exactamente. Y a mí me encanta como toda esa exposición que hace en el Parménides, como esta cuestión de si el uno es o no es. Claro. Y dice, bueno, si no es, vamos a elaborar como el por qué no es. Y va elaborando ciertas cosas Claro. como si fuera verdadero. Y después, hasta como que sí llega un punto en el que te piensas y dices, ah, caray, o sea, yo como que había desechado por un primer momento una idea y después veo que también puede elaborarse y también puede sostenerse bastante bien. Eso me fascina que hagas ese ejemplo porque, de hecho, William James, uno de los pragmatistas, dice que tiene un artículo muy bonito que se llama Pragmatismo, un nuevo nombre para algunas antiguas maneras de dialogar. Ajá. Lo que dice James es que el pragmatismo no es nuevo. El pragmatismo está presente siempre que se hace filosofía. ¿Por qué? Porque lo que se hace es esa máxima pragmática, se aplica a cualquier idea. Y justo como el Parménides lo hace, Parménides dice, bueno, antes de descalificar esta idea, vamos a ver qué se sigue de aceptarla. Y si se sigue un absurdo, pues entonces la rechazamos, ¿no? Que es lo que justo hace muchas veces Platón, sin darnos cuenta en los diálogos, nos lleva a darnos cuenta que sostener cierta interpretación de las cosas nos va a llevar a un callejón sin salida. Pero está bien, porque ya exploramos la ruta. Ya sabemos que no es por ahí. ¿Por dónde no? ¿No? Esa información es importante. Y por eso James dice, el pragmatismo no es algo nuevo, siempre ha estado en la historia del pensamiento. Consiste en darnos cuenta de dónde nos llevan las ideas, ¿no? Esto también lo dice Peirce, ¿no? Con el tema de que liberar las interpretaciones de un signo, ¿no? Entonces, que también lo hace dialécticamente a través de las preguntas, ¿no? Distintos enfoques en la historia de la psicología, como lo es el psicoanálisis, ¿no? Las preguntas no deben las preguntas no deben encaminar al paciente, sino deben ser reveladoras de las distintas encrucijadas en las que está el paciente. Claro, ¿no? Sí. Digo paciente solo para saber quién está en qué parte del diálogo, ¿no? Pero no porque presuponga que tiene una enfermedad. Claro. ¿No? Entonces, bueno, me parece muy interesante que hayas mencionado eso, porque justo, en efecto, creo que lo que ellos nos propondrían es que necesitamos exponernos unos a otros, pero exponernos de manera sistemática y razonable y teniendo como estrella polar una búsqueda de la verdad que es independiente de nosotros, ¿no? Okay. Eso sí lo afirman y en eso se parecen pues a toda la historia del pensamiento, ¿no? Un amor por la verdad que es irrestricto, ¿no? Sí. Y en eso pues es una respuesta, ¿no? A la modernidad. Hay varias respuestas a la modernidad. La posmodernidad es entonces ya no se puede tener esa verdad, pues ya ni modo. Sea lo que sea, ¿no? Sí. En cambio, la respuesta de los pragmatistas me parece más razonable. No porque estén mal los posmodernos, sino simplemente porque es una reacción. Y en este caso es más bien, en vez de reaccionar, como dicen en inglés, ¿no? O sea, tenemos que tirar el agua de la bañera, pero sin tirar al bebé. ¿No? Sí. O sea, y entonces a veces cuando la respuesta de la posmodernidad a la modernidad quiere deshacerse de lo malo de la modernidad, pero se deshace de todo, ¿no? Sí, y lo que dicen los pragmatistas es, no, hay que sanear un poco las aguas, pero quedarnos con lo valioso.